La inteligencia, esa cualidad inefable, no es simplemente el hecho de poder resolver ecuaciones complejas, ni recordar datos a una velocidad sobrehumana. La inteligencia es mucho más que eso. Es la capacidad de ver más allá de lo evidente, de intuir lo imposible, de hacer que las leyes de la naturaleza se inclinen ante ti. Hay casos en que la inteligencia pareció llegar a límites más allá de lo meramente humano. Algunos genios develaron la realidad como la conocemos. Imaginaron lo que no sabíamos que existía y descifraron lo indescifrable. Prepárate muy bien a conocer a las 7 mentes más extraordinarias que jamás hayan existido, los mejores de la especie humana. Estas son las 7 personas con el cociente intelectual más alto de la historia. Número 7. Ada Lovelace es conocida por ser una de las figuras más influyentes en la historia de la informática, pese a que, cuando vivió, no existían las computadoras. Sin embargo, su trabajo y sus ideas fueron visionarias y, aunque vivió en el siglo XIX, sus contribuciones siguen siendo fundamentales para el desarrollo de la computación moderna. Ada Lovelace es conocida como la primera programadora de la historia. A pesar de que la computadora moderna aún no existía en su tiempo, su trabajo con la máquina analítica de Charles Babbage, un precursor de la computadora moderna, le permitió conceptualizar algoritmos que podrían ser utilizados para calcular secuencias de números. Aunque Babbage es considerado el padre de la computadora, Ada Lovelace fue la primera en reconocer el potencial de las máquinas para ir más allá de las simples operaciones aritméticas. Ella propuso que las máquinas podrían, en teoría, realizar cálculos complejos y almacenar secuencias de instrucciones, lo que es el núcleo de lo que hoy conocemos como programación informática. En el año 1843, Ada Lovelace tradujo un artículo escrito por el matemático italiano Luigi Federico Menabrea sobre la máquina analítica de Babbage. Pero esta mujer añadió sus propias notas, que resultaron ser mucho más extensas que el artículo original de Menabrea. Ada Lovelace incluyó un algoritmo detallado. Este algoritmo es considerado el primer programa de computadora jamás escrito, ya que fue la primera vez que se describió un conjunto de instrucciones que una máquina podía seguir para realizar una tarea específica. También fue una de las primeras personas en prever la posibilidad de la inteligencia artificial. En sus escritos sugirió que las máquinas, si bien podían seguir instrucciones y procesar información, nunca podrían tener una intuición o creatividad humana, ya que carecían de la capacidad de hacer conexiones originales. Si bien no es posible establecer con seguridad su cociente intelectual, el hecho de haber escrito el primer programa de computación de la historia más de un siglo antes de que siquiera se inventaran las computadoras, deja en claro que estamos ante una de las mujeres más inteligentes de la historia. Tan solo imagínate escribir al detalle una función hoy día, ejecutable en un dispositivo que se inventará recién en el año 2150 y que en ese entonces se pruebe y funcione. Simplemente parece sobrehumano, pero fue lo que Ada Lovelace hizo, convirtiéndose en la primera programadora de la historia un siglo y medio antes de que se inventaran las computadoras que ella misma imaginó. Número 7.
Número 6. Terence Tao nació el 17 de julio de 1975 en Adelaida, Australia. Sus padres eran inmigrantes de Hong Kong. Su papá era médico pediatra y su madre profesora de matemáticas y física. Desde pequeño, su inteligencia excepcional lo convirtió en uno de los niños prodigio más asombrosos de la historia registrada. Mientras otros niños apenas aprendían a hablar, Tao resolvía problemas de aritmética compleja. A los 2 años ya hacía matemáticas avanzadas. Sus padres descubrieron su genio cuando lo encontraron enseñándole matemáticas a un niño de 5 años. Ya a los 9 años estudiaba matemáticas a nivel universitario y de hecho a esa edad fue que Tao comenzó la universidad saltándose toda la educación normal. En 1985, con solo 10 años, Tao obtuvo 760 puntos en el SAT de matemáticas, un examen diseñado para adultos. Esto lo convirtió en el puntaje más alto registrado a esa edad en la historia. Un año después, a los 16 años, Tao obtuvo su doctorado en matemáticas en la Universidad de Princeton. Su tesis doctoral fue tan avanzada que dejó perplejos a los matemáticos de su época. A los 20 años ya era profesor universitario, convirtiéndose en el maestro más joven en la historia de la Universidad de UCLA. Y así, mientras otros jóvenes apenas terminaban la universidad, él ya enseñaba a estudiantes de posgrado. Ha resuelto problemas matemáticos que han estado abiertos durante siglos. En 2012, junto con otros matemáticos, Tao demostró un importante resultado en la teoría de los números relacionado con las secuencias aritméticas. Ha trabajado en la conjetura de los primos gemelos, uno de los problemas más grandes de la matemática moderna, y de hecho ha ganado casi todos los premios matemáticos posibles, entre ellos el Medalla Fields, que es considerado el Nobel de las matemáticas. Además, ha ganado el premio MacArthur Genius Grant en el 2006, el cual solo puede ser recibido por genios excepcionales, o dicho de otra manera, por genios entre genios. La lista de premios que Tao ha recibido es interminable. Publica además artículos matemáticos a una velocidad sobrehumana. Ha publicado más de 300 artículos científicos en diferentes áreas de las matemáticas y su capacidad para generar nuevas ideas es tan rápida que otros matemáticos tienen dificultades para seguirle el ritmo, ya que Tao escribe artículos científicos más rápido de lo que el resto de los científicos logra estudiarlos y comprenderlos. Expertos estiman que el cociente intelectual de Terence Tao oscila entre los 225 y 230 puntos. Eso lo coloca en el 0,3% de la raza humana. Número 6. Número 5. Marie Curie fue una de las científicas más influyentes de la historia. Fue pionera en la investigación sobre la radiactividad y la química, y su trabajo revolucionó la ciencia. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel en diferentes campos, física y química, un logro que aún no ha sido igualado por ningún otro ser humano. Si ganar un premio Nobel es el logro de toda una vida para una persona excepcional, ahora estás ante una señora que ganó 2.
Curie descubrió el polonio en 1898, llamado así en honor a su país natal, Polonia, y el radio en 1898, dos elementos que emitían grandes cantidades de radiación. Esto marcó el inicio de la era de la radiactividad, que ha tenido un enorme impacto en la física, la medicina y la tecnología. En 1906, después de la muerte de su esposo, Pierre Curie, Marie se convirtió en la primera mujer en ser profesora en la Universidad de la Sorbona en París. Algo nada sencillo en aquellos tiempos para una mujer, lo cual deja en claro la asombrosa inteligencia que poseía, la cual impresionó a los rectores y científicos más estrictos de la época. Durante la Primera Guerra Mundial, Curie usó máquinas de rayos X para ayudar a diagnosticar a los soldados heridos y estableció unidades móviles de radiología, conocidas como las unidades Curie. Su trabajo fue crucial para el desarrollo de la radioterapia, que se usa ampliamente en la lucha contra el cáncer en la actualidad, por lo cual literalmente millones de personas le deben la vida a la inteligencia de Marie Curie. El coeficiente intelectual exacto de esta mujer nunca fue medido, ya que las pruebas modernas no existían en su tiempo. Sin embargo, expertos estiman que su inteligencia era excepcional. Aunque no se puede determinar un número exacto, se cree que su cociente intelectual estuvo bien por encima de los 200 puntos. Número 5. Número 4. Wolfgang Amadeus Mozart. Es considerado uno de los compositores más grandes de la historia, si no el más grande. Y, si bien su coeficiente intelectual no fue medido, su genialidad musical es no solo innegable, sino que por momentos parece hasta sobrehumana. La inteligencia de Mozart no solo se puede medir por su habilidad para componer música compleja desde una edad temprana, sino por su capacidad para absorber y aplicar rápidamente ideas musicales y crear innovaciones en la música clásica. A los 3 años comenzó a tocar el clavicordio y, a los 5 años, Mozart componía complejas piezas musicales. Con solo 6 años comenzó a realizar conciertos en la corte de Europa, mostrando una habilidad única para interpretar y componer por encima del nivel de los más grandes maestros compositores de su tiempo. Sí, escuchaste bien, con solo 6 años, él era el concertista y compositor más brillante que existía. Su capacidad para memorizar y reproducir piezas complejas a una edad tan temprana fue simplemente extraordinaria, y el público se frotaba los ojos al ver a un niño de solo 6 años interpretando con perfección absoluta las impresionantes obras de Bach y de otros compositores. Pero Mozart no solo tocaba música de otros. A los 8 años ya había compuesto su primera sinfonía y su primera ópera la compuso a los 12 años. Para tener una idea de la magnitud de este logro, basta decir que solo pocos de entre los grandes compositores de la historia lograron componer al menos una gran ópera en su vida. Mozart, a lo largo de su vida, compuso más de 600 obras que incluyen sinfonías, conciertos, óperas y cuartetos, todas las cuales son consideradas obras maestras de la música clásica. Todas. Mozart no empleaba borradores
y de acuerdo a la documentación histórica, las obras llegaban a su cabeza y las escribía sin correcciones en su versión final, como si estuviera copiando de algún lado. Mozart escribía música a mayor velocidad de la que una persona promedio escribe una carta. Mozart fue versátil en varios géneros musicales, desde la música sinfónica hasta la cámara, el concierto para piano, la ópera y la música religiosa. Fue capaz de crear obras que cubrían una amplia gama de estilos, fusionando lo clásico con lo innovador. Pero además, Mozart tenía una endiablada capacidad para improvisar piezas de música compleja frente a audiencias, lo cual no solo refleja un gran talento musical, sino también una aguda inteligencia creativa. Se estima que hay cientos de obras de Mozart que desconocemos simplemente porque las tocó una sola vez y nunca llegó a escribirlas. Su habilidad para construir variaciones musicales sobre la marcha demuestra una mente extremadamente rápida y entrenada. Es así que era capaz de formar nuevas obras a partir de obras de compositores previos en el momento, improvisando y sin ninguna preparación ni ensayo anterior. La música de Mozart tiene una compleja estructura matemática, especialmente en términos de simetría, patrones y armonía. Sus composiciones demuestran un dominio de relaciones numéricas, como las progresiones armónicas, que reflejan no solo su talento musical, sino también una comprensión avanzada de las matemáticas, especialmente en términos de cómo se aplican a la música. Aunque no tenemos un coeficiente intelectual medido de Mozart, expertos estiman que estuvo bien por encima de los 200. Su capacidad de razonamiento abstracto y de resolver complejos problemas musicales desde joven, junto con su asombroso nivel de creatividad, lo coloca en el rango de los más grandes genios universales de la historia. Número 4. Número 3. Kim Ung-jong, quien fuera conocido como el niño prodigio de Corea, es probablemente el ser humano vivo más inteligente hoy. Aprendió a hablar y leer con tan solo 6 meses de edad, cuando todavía no era capaz de caminar correctamente. Mientras otros bebés apenas balbuceaban, Kim ya podía hablar coreano con fluidez a sus 6 meses de vida. Y no solo eso, sino que recitaba poesías. A sus 2 años hablaba, leía y escribía en inglés, alemán y japonés. Además, por supuesto, de su lengua materna, el coreano. A los 3 años resolvía cálculos matemáticos universitarios y, teniendo 4 años, apareció en la televisión resolviendo ecuaciones complejas ante el asombro de toda la nación y de los medios internacionales. Esto sucedió en un programa en vivo, donde Kim resolvía problemas de cálculo diferencial en segundos, no solo respondiendo correctamente, sino explicando el proceso como un profesor universitario. Esta hazaña lo hizo famoso y captó la atención de científicos de todo el mundo, lo cual llevó a que, a los 8 años de edad, Kim fuera invitado por la NASA para estudiar y trabajar. Siendo empleado de la NASA, obtuvo un doctorado en física a los 15 años de edad. Fue uno de los niños prodigio más impresionantes de la historia, aunque finalmente dejó la NASA para vivir una vida más tranquila en Corea del Sur.
Número 2. Carl Friedrich Gauss fue un genio matemático y científico cuyo impacto sigue vigente más de 200 años después. Su cociente intelectual estimado, que se cree oscilaba entre 250 y 300 puntos, lo coloca como uno de los humanos más inteligentes de toda la historia. Desde niño mostró habilidades extraordinarias y sus descubrimientos revolucionaron las matemáticas, la física y la astronomía. Cuando tenía solo 3 años, mientras su padre hacía cuentas para pagar a sus empleados, el pequeño Gauss notó un error y lo corrigió instantáneamente. Su padre quedó atónito porque Carl aún no había aprendido a leer ni escribir, pero ya podía hacer cálculos mentales complejos. A los 7 años resolvió una suma de 100 números en segundos. Resulta que su maestro dio a la clase un problema para mantenerlos ocupados, suponiendo que a los niños de esa edad les llevaría más de una hora. Sumar los números del 1 al 100. Mientras los demás sumaban uno por uno, Gauss encontró un patrón y respondió en segundos la respuesta del profesor: 5050. En lugar de sumar todo manualmente, descubrió la fórmula de la suma de una serie aritmética que pasó a la historia. El maestro de Gauss quedó tan sorprendido, tan atónito, que lo llevó a estudiar con matemáticos expertos. A los 21 años demostró que es posible construir un polígono de 17 lados con regla y compás. Este problema había sido un misterio desde la antigua Grecia. Es decir, que Gauss resolvió literalmente un problema que tenía miles de años sin resolverse y en el cual habían trabajado las mentes más brillantes de toda la historia sin aval. Con solo 24 años, literalmente Gauss revolucionó la teoría de números con su libro Disquisitiones Arithmeticae, publicado en 1801. Este libro introdujo ideas fundamentales como los números primos y su distribución, el teorema de los números primos y el concepto de congruencias y modularidad, que todavía se usa en informática. Fue un libro tan avanzado que los matemáticos tardaron más de 100 años en comprender todas sus ideas. Número 2. Número 1. Hace muchos años hice un video sobre uno de los seres humanos más inteligentes de la historia, William James Sidis. Y yo sé que mi audiencia de huesos negros espera verlo en este top. Sidis fue un genio impresionante, pero este top está conformado por mentes semejantes a la suya que cambiaron la historia. Sidis, por increíble que haya sido, no entra en esa categoría. Créeme que quien en cambio ocupa hoy ese lugar es aún más increíble. Isaac Newton, nacido en 1643, es considerado ampliamente, de manera universal, uno de los más, si no es que de hecho el más grande genio de la historia humana. Su impacto en la ciencia es tan profundo que su trabajo sentó las bases para la física moderna, las matemáticas y la astronomía. En otras palabras, para que se entienda bien, Newton fue quien describió el mundo y el universo tal como lo conocemos. Su inteligencia y sus descubrimientos revolucionaron la comprensión de todo lo que nos rodea.
de nuestro entendimiento, del espacio-tiempo, de la existencia misma, y su legado sigue siendo fundamental absolutamente para la ciencia actual. La ley de la gravitación universal, formulada por Newton en el año 1687, establece que todos los objetos en el universo se atraen entre sí con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Esta ley explicó cómo los planetas se mantienen en órbita alrededor del Sol y cómo los objetos caen hacia la Tierra. Fue una de las leyes fundamentales que permitió entender la física del movimiento y la naturaleza del espacio-tiempo. Piensen un momento lo que implica esto. Newton literalmente descifró una realidad que desconocíamos completamente, pero que nos gobierna, que nos rodea. Newton también descubrió las 3 leyes del movimiento: la ley de la inercia, la ley de la fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Estas 3 leyes, conocidas como leyes de Newton, son la base de la mecánica clásica y han sido fundamentales para el desarrollo de la ingeniería, la física y la astronomía durante más de 300 años. Sin estas leyes, los avances tecnológicos de la humanidad simplemente no hubieran sido posibles. Newton es conocido también por ser uno de los inventores del cálculo. Su cálculo diferencial e integral permitió resolver problemas de cambio y acumulación que no podían ser tratados con matemáticas anteriores. Newton realizó importantes investigaciones sobre la luz y el color. En el año 1666 utilizó un prismático para demostrar que la luz blanca no es una luz pura, sino una mezcla de colores que se pueden descomponer. Estas investigaciones fueron esenciales para la óptica moderna y sentaron las bases de estudios posteriores sobre la naturaleza de la luz y la visión. Además, fue el primero en demostrar que el color era una propiedad de la luz, no de los objetos. Sin estos descubrimientos, simplemente no existiría la era digital actual, ni las pantallas, ni los monitores, ni tampoco la fotografía. No hubo rama de la ciencia en la que Newton no hiciera descubrimientos revolucionarios, y tal es así que también dentro de la astronomía usó sus propias leyes del movimiento y la gravitación universal para predecir con gran precisión el movimiento de los planetas, cometas y otros cuerpos celestes. No alcanzaría un video entero dedicado a él para mencionar todos sus descubrimientos. Y conste que hablamos no de descubrimientos menores, sino de descubrimientos que cambiaron el curso de la historia. Newton está considerado uno de los genios más grandes de todos los tiempos y posiblemente el científico más influyente que ha vivido jamás. Y como si todo esto fuera poco, Newton también era teólogo y exégeta bíblico y fue de hecho uno bastante influyente. Newton se dedicó a estudiar las escrituras y en su tiempo se debatía mucho sobre la autenticidad de ciertos pasajes. Por ejemplo, él consideraba que Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, en su forma actual, era una adición posterior a los textos originales. Newton probó de forma irrefutable que la mención explícita de la Trinidad en este versículo fue insertada en versiones posteriores de la Biblia, especialmente durante la Edad Media, para reforzar la doctrina de la Trinidad,
la cual ya estaba firmemente establecida por entonces en la Iglesia Católica y en muchas denominaciones protestantes, cambiando también la historia del mismísimo cristianismo occidental. Considerado un genio pero muy por encima de Einstein y todos los que existieron en el siglo XX, no se sabe cuánto fue el cociente intelectual de Newton, pero se prevé que muy por encima de los 230 puntos. Sir Isaac Newton cambió la historia, hizo descubrimientos cruciales, hizo escuela en varias áreas científicas. Y lo que él comenzó fue vital absolutamente para el desarrollo de la ciencia moderna en siglos posteriores a su propia existencia. Newton fue uno de los más grandes, más especiales y más importantes seres humanos que jamás existieron en toda nuestra historia. Número 1. Si el video te gustó, sé lo suficientemente inteligente para darle pulgar arriba. Sería también muy inteligente de tu parte que lo compartieras con otras personas que probablemente se sientan inspiradas. Te ha hablado Dross y te deseo muy buenas noches.